Hola, bueno, pues aquí estamos en otra conversación, otro directo de todos estos nuevos contenidos que estamos haciendo. Los iniciales, los del principio, son en torno al libro Tienes un Ferrari en el garaje, con esta protagonista Brian, que sabéis, los que ya lo habéis empezado a leer, pues que tiene problemas de merecimiento, cosa que ya tratamos en el directo de anteayer, me parece, continuo, que podéis ver en IGTV. Cree que no merece nada mejor de lo que tiene, que es lo que hay, entonces no lucha por sus sueños, y también es una mujer pues con muchos miedos, que va a ser el tema de hoy. Tiene miedo a no ser suficiente, a que no la acepten, a que no le quieran, miedo a tomar las riendas de su vida, no sé, miedo a decepcionar, miedo a no ser buena madre, un montón de miedos que le impiden ser quien realmente quiere ser, y los miedos solo te llevan a un lugar en el que os aseguro que no quieres estar. Así que para hablar de los miedos, ¿quién mejor que Rafael Santandreu, que acaba de sacar un libro que se llama Sin Miedo, que vamos a invitar ahora, y le vamos a hacer algunas preguntas para profundizar en este tema de los miedos, que él es un experto. Ahora os lo presento, que se presente él, pero yo creo que solo en las presentaciones es un psicoterapeuta excelente. Yo reconozco que he leído mucho suyo y he visto muchísimos vídeos en el que hablaba de muchísimas cosas, de terapia cognitiva, es a lo que él se dedica, y habla mucho pues del estoicismo, ¿no? De lo de aguantar estoicamente, que os sonará, pero ya nos va a contar más. Vamos a invitarle, a ver si me sale bien, no, solicitudes, no, aquí a invitar a Santandreu. A ver, Rafael. Vamos a buscar. Aquí está. Ahora se unirá y vamos a charlar un poquitito. Hola, Hola, Rafael, ¿qué tal? muy bien, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya son las 11, ¿eh? Ya Casi buenas tardes. yo que madrugo bastante. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. A punto de viajar mañana a Madrid para la Feria La del feria. Libro, en la que tú también has estado. Sí. Y Hay mucha ya ves qué gente, tal. ¿eh? Hay mucha gente. A pesar del COVID, hay unas colas increíbles, que también es un poco rollo, porque es el acceso, el aforo limitado, hay que hacer cola afuera, pero bueno, merece la pena. Muchísimo mejor de lo esperado, o sea que la gente se está animando y dicen que ha subido un montón la venta de libros. Bueno, De qué tela. bien. Menos mal, menos tele, más libros y todo eso. Pero bueno, oye, enhorabuena por tu libro. El último de los que tienes ya, bueno, ya éxito súper probado, pero este es tu último libro que habla de los miedos. Y es lo que estaba comentando antes, que Brian, la protagonista, es una mujer que tiene pues miedos a todo prácticamente, ¿no? Creo que nos pasa a muchísima gente. ¿Qué es un miedo? O sea, desde el punto de vista psicológico, terapéutico, ¿cómo defines un miedo? ¿Qué es? Bueno, a ver, habría que decir que existen dos grandes tipos de miedos, ¿sabes? Uh -huh. Está miedos a cosas concretas. Y, por ejemplo, imagínate que hay alguien que tiene miedo a los gatos. Vale, ok. Eso le llamamos miedo simple, porque un miedo así, si te alejas de él, pues no hay problema en principio, ¿no? Y luego están los miedos complejos, que son de lo que va este último libro, que son los miedos que a veces cogemos los seres humanos a cosas internas. Uy, y eso es mucho más complicado. Por ejemplo, miedo a que el corazón te vaya demasiado deprisa. Claro, el problema está, claro, porque imagínate que te da una taquicardia muy fuerte y entonces le coges miedo y a partir de ahí tienes miedo a que el corazón no te vaya, te dé otra taquicardia. Claro, esos miedos son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque claro, no te puedes alejar de ti mismo. No te puedes apartar de tu propio corazón, de tu propio cuerpo, de tu propia mente. Entonces, esos miedos se complican muchísimo más. Y entonces son el objeto de este libro, que es los miedos agudos o complejos, que son los ataques de pánico, que es miedo al propio miedo interior, le coges miedo a tener miedo. Luego, la hipocondría, miedo a que el cuerpo vaya mal y tengas cualquier enfermedad. Y el trastorno obsesivo compulsivo, que es miedo a tus propios pensamientos. Claro, a pensamientos chungos, ¿no? Pensamientos difíciles. Entonces, ahí la cosa se complica. Entonces, ahí existen esos dos tipos de miedo. Entonces, dicho esto, el miedo en realidad es bueno, ¿no? Porque el miedo es una alerta, ¿no? Frente a un peligro. Lo que pasa es que si el miedo es pequeñito y lógico, perfecto, porque no te va a molestar mucho, pero o nada.
Pero claro, el problema está que el miedo a veces se desboca, como en estos casos del miedo al miedo, se descontrola y ahí te puede arruinar la vida, ¿no? Pero en realidad el miedo es una cosa buena porque es como una señal de alarma del coche o algo así, ¿va bien? Sí, pero entonces los miedos, tú has dicho, no te puedes alejar. ¿Tú recomiendas alejarse, o sea, alejarse de me da miedo esto, pues mejor no miro, o me da miedo coger un avión, no lo cojo? O realmente lo que se dice, ¿no? De abrazar tus miedos, que creo que lo comentas también en el libro, ¿no? Acéptalo, vive en la, siéntete cómodo en la incomodidad, ¿no? Hay que abrazarlos, reconocerlos. Tú describes también cuatro pasos, ¿no? Lo de aceptar, creo que era, ¿no? Afrontar, Aceptar fluir, y dejar pasar el tiempo. dejar Muy pasar bien. el tiempo, exacto. ¿Has visto? Claro, Eh, y también me gustaría que nos dijeras qué miedos tú consideras normales o racionales, también hablas de miedos irracionales, ¿no? Porque hay miedos que tenemos todo el mundo, o sea, un poco inevitables, si venimos ya programados, ¿no? Yo tengo miedo a que se muera uno de mis hijos, tengo miedo, no yo personalmente, ¿no? Pero a la muerte, o tienes miedo, pues eso, como Brian, el personaje, decíamos miedo a que no te quieran, miedo a no gustar, miedo a no encajar, miedo a decepcionar. Estos son miedos normales, no llegan a ser fobias o digamos de, que no necesitan un tratamiento específico. ¿Cómo a ver, diferenciamos esos miedos que está podemos bien. solventar o pedir ayuda, ¿no? Yo quiero decir, ¿qué miedos son normales y podemos aprender o cuáles realmente tú ya dices, no, aquí ya necesitas ir a terapia porque es un miedo ya que... Mira, yo creo, esto es muy interesante, ¿no? Mira, yo creo que por un lugar, por un lado, siempre puedes trabajar para minimizar tus miedos. Y eso va a ser guay, eso va a ser muy positivo para ti. Porque cuanto menos miedo sientas, mejor. Si es un aviso muy pequeñito que casi te avisa un poquito, pero ya está, es suficiente. Entonces, en realidad podrías ir siempre, ¿no? Ahora, si ves que, por ejemplo, tienes miedos que otras personas no tienen, ahí ya tienes que pensar, bueno, oye, pues ya me estoy pasando de la raya, ¿no? Por ejemplo, Entonces, entonces yo creo que ahí tienes que va a ir muy bien ir al psicólogo. Pero en realidad, por ejemplo, todos los miedos que tú has mencionado, miedo a que se muera uno, a que le pase algo a uno de mis hijos, miedo a que no me quieran, miedo a la soledad. Bueno, todos esos miedos en realidad son irracionales. En realidad, el único miedo racional que hay es si tienes un tigre delante. Pero todo lo demás no tendría por qué darnos miedo, porque la mayor parte de los miedos que tiene el ser humano actual es irracional. Porque, por ejemplo, miedo a la muerte. Fíjate, ese miedo te lo puedes sacar de la cabeza muy fácilmente. Yo, de hecho, tengo cero miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años yo creo que la muerte es buena. La muerte es hermosa. Pero cuidado, que lo pienso de una manera mega profunda. O sea, me lo creo de verdad, no es una cosa que he sí, dicho sí, yo así. también pienso lo mismo. Claro, porque ¿quién soy? Hay muchos argumentos para que llegues a ver la muerte de esa manera, ¿no? Pero uno de los argumentos es el siguiente. Mira, nosotros no entendemos nada de la naturaleza. O sea, no sabemos por qué giramos en una bola en el espacio, un sitio lleno de bolas, millones, infinitas bolas. No entendemos nada de la realidad. Bueno, pero lo lógico es respetarla, ¿no? Decir, ostras, el universo, la naturaleza es algo tan increíble y maravillosa y mi inteligencia casi no la puedo entender. Vale, pero la respeto. Todos los hechos naturales son buenos. Yo no lo entiendo, pero son increíbles, son maravillosos. Responden a una inteligencia brutal. Entonces, la muerte forma parte de ese proceso ecológico o natural. Por lo tanto, tiene que ser bueno por seguro. Entonces, la muerte es necesaria. Si no nos muriésemos, menudo problema que tendríamos. Segundo, la muerte es hermosa también, como lo es un nacimiento, como es una cascada, como es un volcán, ¿no? Ahora tenemos este volcán que se ha despertado en La Palma, ¿no? En Canarias. Eso es normal, porque el problema somos nosotros, que nos vamos a vivir a sitios que están al lado del volcán, ¿no? Pero en realidad que haya un volcán es lo más normal del mundo, es guay, es bueno, es positivo. Ya sé que eso es difícil de entender, pero somos, el ser humano, nos volvemos locos a nosotros mismos, deseando que las cosas sean diferentes a como deberían ser. Entonces, eso es muy loco. Entonces, cuando tú realmente te amigas con la muerte, la ves de una manera natural, pero eso es un entreno Sí, que es sí, hacer con una guía, dejas de tenerle miedo a la muerte ni a que se mueran tus seres queridos, ¿no? claro. Y bueno, eso es un descanso que no veas.
Ya, es un poco aceptarlo, ¿no? Y hablas luego también de la rendición, o sea, lo aceptas y te rindes a ello, ¿no? ¿Cómo explicarías esa especie de rendición que también comentabas, ¿no? Yo también miré lo del tema de Alcohólicos Anónimos de Estados Unidos, que me parece súper interesante, ¿no? Los 12 pasos que tienen, todo esto, este credo que se montan, ¿no? De una rendición hacia el problema, el dejar ir, que yo estoy leyendo sobre eso también. Me parece una cosa muy bonita, difícil de entender, pero cuando tú te rindes, de repente ya no sigues luchando, ¿no? Porque en realidad no hay que luchar contra los miedos, ¿no? Los aceptamos, nos hacemos amigos, lo abrazamos, es recuperando un poco este tema, ¿no? Explícanos un poco el tema de la aceptación y la rendición, que parece como resignación y no lo es. Vale, esto se aplica a los miedos agudos, a lo que decíamos de los miedos eh, complejos, que es cuando le tienes miedo al propio miedo. Cuando le tienes miedo al propio miedo, cuando el miedo te invade, no sabes por qué, demasiado rápido, ¿no? Y ya lo tienes encima, es que tienes miedo al miedo. Entonces, ese tipo de miedo, que es lo que sucede con los ataques de ansiedad, con la hipocondría, con el TOC, esos miedos tienes que atravesarlos, porque ya no puedes razonar con ellos. Por ejemplo, el miedo a morir sí que puedes trabajarlo, como estábamos haciendo ahora. Pero si tienes miedo porque tienes miedo de repente, eh, entonces llega un momento en que tienes que atravesarlo. Entonces, para atravesarlo, o sea, al miedo, tienes que perderle el miedo. Tienes que perderle el miedo a la ansiedad. Y también hay que perderle el miedo a la tristeza, ¿no? La mayor parte de la gente que tiene depresión es porque le tiene miedo a la tristeza. Entonces le persigue. Ese miedo hace que tenga tristeza todo el tiempo. Entonces, sin embargo, hay un camino que también hablan en Alcohólicos Anónimos, como decías, que es simplemente rendirse y aceptar que tienes ese síntoma, aceptar el miedo agudo y tranquilizarte y mirarle a los ojos tranquilamente, experimentarlo voluntariamente sin huir. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es una práctica, ¿eh? En una sola vez no te saldrá. A medida que lo practicas, le vas perdiendo el miedo a eso. ¿Por qué? Porque ya lo conoces, sabes cómo funciona, cuándo sube y cuándo baja, los síntomas, ves que eso, bueno, los tienes, pero que sigues vivo al día siguiente, no pasa nada. Pero eso lo tienes, solo sucede si lo experimentas abiertamente. Es decir, sin huir, sin tomar pastillas para tranquilizarte, sin tomar alcohol. Entonces, viviéndolas totalmente, se hace un trabajo que puede durar meses, incluso un año, pero lo que pasa es que tarde o temprano pasa una especie de milagro increíble que dejas de tenerle miedo a esas sensaciones. Y cuando le dejas de tener miedo, desaparece. Y nunca más volverán de esa manera en tu vida. Sí, Bueno, es un trabajo que es duro de hacer, es duro, pero difícil, pero el premio es increíble porque es la libertad mental. Es lo mismo que se hace en meditación, ¿eh? sí, Los sí. meditadores y los meditadores budistas hacen eso también, dejan que fluyan todo lo que tengan que sentir sin miedo y van viendo, van perdiendo el miedo a esas emociones, esos pensamientos. Sí, yo siempre recomiendo mucho el mindfulness, que a mí me ha cambiado la vida. Empecé el año pasado y es base de este libro también. Se menciona, y tú lo mencionas también, la meditación trascendental, ¿no? Lo de los mantras, esto es así un poquito. Entonces, digamos que hay que trascender ese miedo y que no es más valiente, o sea, no hay nadie que no tenga miedos, entiendo, ¿no? No se es más valiente por no tenerlos, sino por afrontarlos, ¿no? El que los asume, los acepta y los trasciende, ¿no? Que sería la valentía, que parece a veces que es lo contrario de cobarde. Cobarde tiene miedo, valiente es el que no tiene miedos, ¿no? Esto realmente no es así, ¿no? Uy, yo he perdido un poco la conexión. Después aquí me habían puesto también, es miedo a pasarlo mal. Bueno, no sé si Rafael tú me ves, yo no tengo conexión. A ver. Uy, parece que se ha salido. Rafael, si te has salido, entra otra vez, que yo te acepto aquí la solicitud, que va a ser más fácil. Aquí. A ver. Le he dado a aceptar. Aceptar. Ahora estamos ahí ya. Ahora, sí, no sé qué ha pasado. Se ha cortado un poquitito.
Que nos Vale, hables un poco de la valentía contra la cobardía en relación con los miedos, ¿no? Las definiciones o qué es realmente ser valiente, ¿no? Que estamos un poco confundidos. totalmente. Mira, mucha gente, mira, para empezar, podemos decir que mucha gente cree que es valiente, ¿no? Mm. Sobre todo gente joven, ¿no? Y hacen pinta de valientes, pero en realidad no son valientes. Eso para empezar. Segundo, mucha gente piensa que el valiente no experimenta el miedo o no lo ha experimentado nunca. Y es todo lo contrario, ¿no? El valiente es una persona que es amiga íntima del miedo. Ujú. Lo conoce muy bien, ha pasado mucho tiempo con él, ¿no? Con el miedo. Ha intimado, lo conoce muy bien, porque lo ha experimentado una y otra vez de manera abierta. Entonces ya lo conoce absolutamente y ahora ya son amigos. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo experimentas, pero de una manera muy diferente a como lo experimentabas antes. ¿Cómo es ahora? Pues primero, es muy ligero, muy fugaz, viene poco, y sabes convivir con él completamente. Sabes, no te molesta demasiado porque no lo rechazas en absoluto. Y es la manera de domesticar a las emociones en general, ¿no? Pero claro, nos va a exigir algo que es muy heavy de entrada, ¿no? Que es, sobre todo para la gente que experimenta miedos agudos, ¿no? Es un trabajo duro, ¿no? Llegar a intimar con el miedo, ¿no? Pero nosotros ahí solemos decir que has de tener fe. Fe no desde el punto de vista religioso, sino fe desde el punto de vista laico, que la definición sería hacer algo aún no sabiendo si va a tener resultado. Claro, eso ya no está. Un esfuerzo muy grande y no sabes si va a tener resultado. Eso es difícil, ¿no? Bueno, pues eso es la definición de fe. Lo hago porque tengo fe, tengo que tener fe. No tengo seguridades, pero lo voy a hacer igual. Vale. Entonces, pero esta fe en hacer todo ese trabajo de exposición está basada en dos grandes patas. La primera es que cientos de miles de personas lo han hecho. Ostras, hay muchas pruebas de que esto funciona. Parece muy loco, parece muy anti-intuitivo meterse dentro del miedo, porque mi mente me está diciendo me va a pasar algo horrible, pero yo de todas maneras lo voy a hacer. Entonces, esta fe está basada en que cientos de miles de personas lo han hecho antes y también en que no tengo otro remedio. Es decir, las personas que tienen ataques de pánico, que tienen tos, que tienen hipocondría, lo pasan muy mal, ya han probado todo, han probado los fármacos, han probado la acupuntura, han probado la homeopatía y están igual. Dices, Dios mío, ¿qué puedo hacer? He probado huir, he probado recogerme, he probado protegerme y no me persigue. Sin que no puedo más. Pues, ok, es verdad, no puedes más, tienes que hacer eso. Porque eso te impulsa a hacer algo tan difícil pero lo tienes que hacer. Pero tienes que confiar que cientos de miles, quizás millones de personas en el mundo han hecho este trabajo antes, ¿no? Que es el mismo trabajo que la meditación, que hace la meditación, pero más a lo bestia. ¿Por qué? Porque las personas que tienen ataques de ansiedad, que tienen hipocondría o TOC, están tan alteradas que ya no pueden meditar. Entonces tienen que hacer el trabajo más a tope, que es exponerse directamente a sus miedos, ¿no? Todos los días. Claro, tener miedo no es una debilidad, ¿no? No nos hace nada, no nos hace más débiles, o sea, todo lo contrario, es la manera en la que tú afrontas esos miedos o cómo los ves, ¿no? Te haces amigo, reconozco que están ahí, intento sentirme cómodo y oye, vas viviendo, ¿no? El día a día. Lo que decías también era muy interesante, lo de no centrarte en lucharlo, en quiero quitarme el miedo. Es como cuando te dicen, no pienses en un elefante rosa, y entonces es como inevitable, ¿no? Vamos a hablar del foco, de qué enfocarse, ¿no? Aprovechando una frase aquí también de Brian, de la página 204, que dice, es un error centrarnos en evitar lo que tememos en lugar de en conseguir lo que queremos. ¿Tú recomiendas buscar, digamos, la contrapartida del miedo y centrarte en su contrario, ¿sabes? Centrarte en su contrario y no por ello. Es como un símil de no luchar contra la guerra, sino por la paz, ¿sabes? Es que es un matiz que yo creo que es bastante importante que puede aplicar a los miedos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? O sea, te refieres
Ponme un ejemplo de eso. Sí, por ejemplo, pues tengo miedo a la soledad, por ejemplo, ¿no? Pues en vez de tenerle miedo a eso, céntrate en voy a estar, no me voy a sentir solo, tengo amigos, o sea, en cosas en positivo, ¿no? Y entonces enfocar tus recursos, tus esfuerzos, tu mentalidad en lo justo lo contrario de la soledad, o sea, enfocarte en eso y ver eso, porque yo creo que cuanto más vemos una cosa negativa, es un refuerzo, ¿no? Todo el rato de lo mismo, y en lo que pensamos le damos más fuerza, ¿no? Lo que decían los dos lobos, tenemos dos lobos, el bueno y el malo, ¿cuál gana? Al que más alimentas, al que más le dedicas la atención. Entonces, tengo el miedo, ok, pero en vez de lucharlo y alimentarlo, alimento al contrario, hago lo contrario, Totalmente. ¿no? Eso es súper... Claro, claro. Sí, sí. Sobre todo, además, eso funciona muy bien para los miedos simples, ¿eh? Cuando tienes Sí, miedo sí, a una cosa externa, ¿no? Porque cuando tienes miedo a una cosa interna ya no puedes huir. Lo vas a tener ahí todos los días. Tienes que atravesarlo. Incluso al contrario, tienes que exponer. ya. Pero es verdad que para los miedos simples, que son la mayoría, ¿no? Son millones, ¿no? Que es los que experimentamos generalmente casi todo el mundo, ¿no? Claro, a esos es verdad que tienes que concentrarte en cosas positivas y en lo positivo, pero también te diré otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el miedo a la soledad. También lo que te va a funcionar muy bien es anularlo pensando correctamente, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota sobre el miedo a la soledad. Una vez me invitaron en televisión española en un programa que se llama Milenio, que es un programa como de debate muy sesudo, ¿eh? Ujú. Que además hacen por la noche. No sé si lo hacen todavía. Entonces me invitaron para hablar de la soledad. Y vale, yo dije que sí, sí. Entonces es uno de mis temas, ¿no? Entonces fui al plató de televisión española y habían invitado hostia, a una gente muy sesuda. Uno era un catedrático de filosofía y las otras dos personas eran unas chicas que trabajaban con poblaciones que se suelen quejar de la soledad, por ejemplo, gente mayor y tal. Entonces, y luego yo, éramos cuatro personas, ¿no? Entonces, el presentador empezó a decir, bueno, a preguntar sobre la soledad. Entonces empezó el catedrático, que dijo cosas sobre la soledad. Luego hablaron las chicas, que dijeron, uy, lo chunga que era la soledad para la gente mayor y no sé qué. Y cuando me tocó a mi turno, yo era el último. La verdad es que fue muy chocante, ¿no? Porque, claro, yo lo que dije es lo que pienso, en verdad, ¿no? Pues yo lo que dije es que la soledad no existe. Entonces, que me parecía que ese debate era muy divertido porque estaban debatiendo sobre algo inexistente, ¿no? Es como una alucinación. Estaban todos sujetos a una alucinación y debatiendo sobre algo que no existe. Es como si debaten sobre, oye, los unicornios deberían comer pasto o paja, ¿no? Si no viste los unicornios, me estás escuchando. Entonces todos se quedaron muy sorprendidos. Entonces, pero es lo que pienso de verdad, ¿no? Que la soledad no existe. ¿Vale? ¿Por qué no existe la soledad? Pero es un ejemplo de cómo el ser humano se inventa una amenaza y luego la sufre, ¿no? Pero, ¿por qué no existe la soledad? A ver, pero si lo que sobra en el mundo es gente. O Ya. sea, nosotros vivimos en un planeta absolutamente superpoblado. Somos 7.000 millones de personas. Sales a la calle, yo vivo en Barcelona, sales a la calle y está repleto de gente. Sobran, o sea, sobramos la mayoría. Lo mejor que podríamos hacer es reducir la población. Vale. Rafa, Entonces, la soledad, dices claro. unas cosas que luego... Sí. Entonces, ¿dónde está la soledad? La soledad? Es imposible estar solo. Vale. Pero entonces la gente, si piensas, ¿de qué se queja, no? De cuando habla de soledad. En realidad el problema no es la soledad, es la creencia de que necesitas compañía asegurada todo el día. Ah, vale, eso es otra cosa. O sea, la gente llora porque no tiene compañía asegurada todo el tiempo. Bueno, yo no sé si eso es bueno. Yo creo que además se quejan de algo que yo creo que es malo. Es tener a alguien pegado todo el tiempo, ¿no? Menudo coñazo. Pero bueno. Entonces, eh, pero ya lo hemos definido un poco más. O sea, la gente tiene un fantasma, tiene miedo a un fantasma, ¿no? Nos han dicho que tienes que estar casado, que tienes que tener muchos amigos, que tienes que tener novio. Y si no lo tienes, Dios mío, eres un fracaso, te tienes que sentir fatal. Ahora, y ahora es cuando lo pasas mal. Pero en realidad es una creencia, ¿no?
O sea, vivir soltero es una maravilla porque dispones de todos los seres humanos que tienes a tu alrededor, que pueden ser personas a las que amar a tope, hasta dimensiones increíbles. Puedes amar, además, puedes tener maravillosas relaciones no solo con personas, sino también con cosas. Por ejemplo, con tu trabajo, con la naturaleza, con una afición, con la historia, con la literatura. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero ¿cómo voy a estar solo? Estoy acompañado de cosas increíbles, incluso de cosas que están en el aire, como por ejemplo la espiritualidad. Entonces, pero claro, si yo me convenzo a mí mismo de que por alguna extraña razón estoy solo, esa cosa que no existe, y por lo tanto lo tengo que pasar muy mal, lo paso muy mal. Y lo puedo demostrar que lo que digo es verdad. ¿Por qué? Hay miles de pruebas que lo que yo digo es verdad. Bueno, millones. ¿Cuáles son las personas que no están casadas y son inmensamente felices? Coño, no son extraterrestres. Por lo tanto, es posible hacerlo. ¿Cuál es la única diferencia entre las personas que están solteras y las personas las que son felices y las que se quejan de la soledad? Que se quejan de la soledad, están convencidas de que es la prueba. Ay, a mí se me ha Ahora se vuelto ha a quedado cortar un bloqueado, ¿no? poco. Entonces, por lo tanto, la soledad no existe. Entonces, yo te aseguro Sí. que si tú te sacas de la cabeza la idea de que no tienes pareja y que por lo tanto estás solo, te la sacas de la cabeza y empiezas a vivir la mejor etapa de tu vida, maravillado de la Claro. vida y sin ninguna necesidad de que te acompañe nadie y todo. Te lo aseguro Pero porque personalmente es algo que me ha pasado a mí. Yo soy soltero y soy sí, la sí, persona más yo feliz. estoy igual y encantada. Porque yo me pregunto, ¿no será también que la gente tiene miedo a estar sola? Porque con quien no quiere quedarse solo es consigo mismo. O sea, que no nos sentimos lo suficientemente acompañados cuando estamos con nosotros. Yo desde que hago mindfulness y todo, digo, yo no sé cómo la gente se siente sola. Yo tengo tantas cosas que hacer. A mí me encanta estar conmigo misma. Y yo creo que esto es una parte que no se trabaja, que siempre crees que necesitas a otro para estar acompañado cuando tú puedes estar perfectamente. Yo este verano me he hecho un viaje a Perú 17 días. Yo soy la gente, va sola. Yo, es que lo quiero hacer sola, es una cosa de introspección, quiero estar conmigo, es mi rato, es mi momento, estoy siempre rodeada de gente. Quiero estar conmigo, o sea, soy una persona más de todo eso, ¿no? ¿Cómo, sí, veo que sí que estás de acuerdo, cómo trabajamos el sentirnos acompañados con nosotros mismos? ¿Cómo? Porque falta esto, yo creo, ¿eh? Buscamos siempre a otros. Bueno, porque existe ese temor, esa creencia irracional que tienes que estar acompañado todo el tiempo para estar bien, lo cual es muy absurdo, ¿no? Y es molesto en realidad, ¿no? Entonces te tienes que convencer a ti mismo y comprobar, pero primero convencerte de que no solo puedes establecer relaciones increíbles con personas, sino también con cosas, porque hay una relación de amor inmensa con la música, Claro. con dar paseos, con la naturaleza, con tener pensamientos hermosos. Yo conozco un montón de gente que vive sola en el campo, por ejemplo, con sus animales, y es la persona más feliz del mundo. Pero cuidado, primero, ¿qué hacen? No se quejan de absurdeces, no se dicen que están solos y tonterías por el estilo, y lo siguiente, disfrutan enormemente de lo que tienen alrededor, lo valoran. Entonces, hay cosas increíblemente apasionantes que estableces una relación de amor, ¿no? Por ejemplo, con tus animales, con la naturaleza, con tus aficiones. Tú, por ejemplo, cuando me decías que te has ido a Perú, ¿qué sucede? Que vas a Perú solo, pero es que en Perú sola hay millones de cosas de las que enamorarte, No, yo he estado con al un montón de margen de ti gente mismo. allí, pero no he ido acompañada. Allí había gente y yo no he estado sola en ningún momento, he estado con gente nueva. O sea, das ese espacio porque si no, es complicado. Sí, y no solo de más gente, sino cosas también. Por ejemplo, conocer esto, conocer lo otro, una lectura hermosa, un paseo hermoso, tus propios pensamientos. Es decir, si te concentras en eso, es maravilloso, ¿no? Es brutal y ves que tienes una abundancia ya de amor y de compañía que nunca te lo acabarías, es brutal, ¿no? Pero para hacer ese primer paso, para descubrir esto, tienes que eliminar la creencia irracional de que la soledad existe. La soledad no existe por mucho que la sociedad diga eso, pero a la sociedad lo que le interesa es que la gente esté en pareja y en familia para consumir más, porque Sí, es la unidad de consumo
más potente de todas. La gente cuando se reúne en comunidad casi no consume, porque están todo el día jugando, haciendo cosas divertidas y no compran. En cambio, ¿quiénes compran? Esto lo tiene muy estudiado, la economía de mercado. Sí. Las familias como las entendemos, ¿no? Las parejas y las familias, porque como se aburren, compran. Entonces, en realidad es un engaño de la leche de nuestra sociedad, como siempre, para que compremos. Pero a la que no te lo crees, eso desaparece. Ya. Has mencionado el aburrimiento, que era lo que yo me acababa de apuntar aquí. No confundimos a veces soledad con aburrimiento. Estoy solo, pero en realidad estás aburrido porque no tienes cosas que hacer. Y en este momento también entran en juego mucho las redes sociales, a ver cómo lo valoras. Yo que soy youtuber y que me dedico mucho a redes sociales, yo empecé con un canal de manualidades haciendo formación, digamos. Yo quería enseñar manualidades. Y cambié el chip en el momento que yo vi que la gente me veía por entretenimiento, por entretenerse, por llenar esa soledad, ese vacío. Y los mensajes eran, qué bien, contigo me siento acompañada, me gusta oírte, cuando estoy sola me pongo. Dije, es que las redes sociales al final son como la medicina, malentendida quizá, contra esa soledad y ese aburrimiento. Nos llenamos con cosas, con ruidos. Llegas a casa, enciendes la tele como para no estar solo, ¿no? Necesitas oír, ver cosas, siempre tener algo que hacer. Es que, jolín, hace falta un poco el silencio, ¿no? En esa parte de conocerse y no confundir aburrimiento y soledad, a lo mejor que lo estamos confundiendo. ¿Cómo lo Bueno, ves? son temas súper interesantes y que abarcan un montón de cosas, ¿no? Sí, Eh, vamos a intentar hablar sobre algunas. Vamos a ver, por un lado, aburrirse es buenísimo, no es nada malo, es placentero, es fantástico, ¿no? Pero, aunque yo ha llegado un momento que no me aburro nunca, pero podría aburrirme y pasármelo genial. A ver, claro, eso es un poco paradójico, pero voy a intentarlo explicar. ay, a mí se me ha cortado otra vez un poco. A ver si vuelve la conexión. Rafael, si ves que no conecta, lo mismo. Sal y volvemos a enganchar. No sé. Yo tengo aquí toda la cobertura. Poner aquí, igual soy yo sola la que no lo veo, no lo sé. Igual estás hablando y yo no me entero. No lo sé. Vale, se ha salido, o sea que obviamente estaba aquí. Vamos a que solicite y lo volvemos a meter. Qué rabia, esto de los directos es lo que tiene las conexiones. A ver, Rafael. Ahí no está todavía. Aquí tengo solicitudes de gente. Bueno, yo salto la siguiente pregunta, pero bueno, como es mucho, a ver. Rafael, no veo tu solicitud. ¿Te invito? Te voy a invitar. A ver, Sant Andreu. Aquí, invitar. A ver si funciona. Se le ha cortado y a mí se me ve bien. Bueno, pues mientras se une, a ver si acepta la solicitud. Yo, como soy madre, lo quería relacionar también, ¿no? Ese miedo que tenemos a que los niños estén solos, a que se aburran llenándolos de actividades, a ver si esto nos lo puede también enfocar un poquitito. Pues, Rafael, a ver por dónde estás. Bueno, lo voy a volver a invitar, a ver. Igual tiene problemas el de conexión o qué. A ver, qué pena, porque estábamos aquí. Oye, jo, a ver, Sant Andreu. ¿Invitar? Ya le he invitado 2 veces. Jolín, espero que puedas unirte, Rafael, no sé qué pasa. Jo, ¿qué hacemos? Rafael, no sé, no me aceptas la invitación y tampoco estás solicitando entrar aquí. No te tengo en solicitudes. Jo, qué rabia, porque esto era interesante. Lo del aburrimiento, que a mí me interesa bastante. Voy a intentar otra vez. Invitar. A ver si lo coge. Si no, pues vamos a esperar un poco. Si no, pues no sé. Sigo yo un poco y ya está. No sé.
Aquí pone, mira, Marta, yo he visto en un vídeo de YouTube, en una entrevista anterior, el miedo a estar solos, aburrirse puede ser como algo positivo. Es lo que decimos, no dejamos que los niños se aburran y a veces cuando te aburres es cuando desarrollas tú toda la creatividad y todo. Si no hay ratos de aburrimiento y soledad, la creatividad por donde surge, ¿no? En esos momentos de silencio. Oye, pues no sé, Rafa, a ver, no sé qué hacemos. Bueno, es que le invito todo el rato y no, creo que está teniendo problemas. Y yo no veo los WhatsApps ahora, igual me está escribiendo, no lo sé. Bueno, Rafael, no sé, igual tenemos que seguir otro día o repetir otro día porque no estamos consiguiendo la conexión. Invitar. Yo creo que está teniendo problemas él, ¿no? Porque a mí me estáis viendo, me lo ponéis en comentarios. Aquí. No lo sé. Bueno, pues entonces, mientras das señales de vida, si es que puede entrar, yo estaré pendiente aquí a la solicitud de Rafael. Solicítame entrar cuando tú puedas. El resto no solicitéis, por favor, porque si no, que tengo aquí un montón de gente que ha solicitado, no podemos meter a más gente en este directo, porque así yo veo si él lo pide o no lo pide. Pues bueno, yo voy a dar mi opinión sobre eso, a falta de que él nos dé una opinión mucho más profesional, pero lo que os decía, yo creo que como madre, yo ahora ya no, porque yo he cambiado mucho el chip, sigo mucho a Rafael y a muchos otros y he leído mucho y todo, y es verdad que el aburrimiento es necesario, lo vemos como algo negativo, ¿no? Dale el iPad al niño para que no se aburra. Estás en un restaurante y enseguida los entretenemos para que no molesten, ¿sabes? Hablo en plural, pero bueno, todo esto cuántas veces lo hemos visto, cuántas veces lo hacemos, ¿no? O, no sé, pues eso, distraer a la gente como para que no se, no sé, o hacer cosas todo el rato para no pensar en lo que realmente tenemos que pensar, ¿no? Que es cuando tenemos esos ratitos de soledad para poder hacerlo. Entonces, a mí me parece eso bastante interesante. A ver si se puede concretar. No, yo creo que le hemos perdido. No sé, vamos a esperar. Yo voy a seguir un ratito más con cosas que yo tenía aquí apuntadas para preguntarle, pero las voy a ir. Yo le quería haber preguntado si nacemos ya con los miedos, si venimos programados, si es algo animal, porque los animales entiendo que pueden sentir miedo, o si son miedos que realmente nosotros desarrollamos pues con la experiencia, ¿no? Con la vida. Nos pasa algo y desarrollamos un miedo. También la diferencia con las fobias, ¿qué diferencia hay? O si simplemente una fobia es un miedo hiperlativo, ¿no? Un miedo llevado a la máxima potencia. Y una cosa muy interesante también que le quería preguntar como psicólogo, porque, bueno, yo no soy médico tampoco y eso, normalmente los miedos tienen unos síntomas, como él ha dicho también, que es unas cosas físicas, ¿no? Se manifiestan, tenemos miedo a algo y nos da ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a tener dolor de estómago, dolor de pecho, sudoraciones, o sea, hay manifestaciones físicas de cuando tenemos un miedo. A ver, aquí hay otra. Ay, mira, ya lo ha pedido. A ver, si se une, le he aceptado y podemos retomar. Rafael, ¿por qué no aparece? Le he dado a aceptar. Aceptar. Algo está pasando con Instagram, ¿eh? Algo está pasando. Me pone aquí José Luis. Antes, sin tecnología, no nos aburríamos. Pues sí, es verdad. Rafael, te estoy dando a aceptar y no lo coge. Ya me dirás tú por qué. Aceptar. Jolín, no sé qué hacer. No puede entrar. Aceptar. Apago y empezamos uno nuevo y os volvéis a unir. Lo empiezo de cero porque yo creo que es algo de Instagram. Lo que pasa es que luego se me va a trocear y me da un poco de rabia. Pero bueno, lo podemos dividir en dos partes, si no. Rafael, voy a hacer un último intento. Te voy a volver a invitar yo y tú te unes porque le doy a aceptar y no estás entrando. Por alguna razón. Invitar. A ver si tú desde tu Insta puedes entrar. Porque aquí el aceptar no está. ¡Ay! Ahora, ¿Qué ha pasado? Madre mía. mira, llevaba un ratito que a ti no se te veía y yo me salía como conectando y al final he decidido salir y volver a entrar. Sí, pero no te va a aceptar, no sé. Jo, pues nada. Bueno, a ver, gracias a los que se han quedado ahí esperando, eso es que es interesante, ¿eh? Es interesante que aquí siguen al pie del cañón. Lo habíamos dejado en eso del aburrimiento versus soledad, es lo mismo, se parece, redes sociales. O sea, el aburrimiento está genial, ¿no? Es lo que la gente hemos de volver a recuperar, ¿no? Si no te dices lo contrario, el aburrimiento es una cosa maravillosa, ¿no? Y es neutra, se está increíblemente bien sin hacer nada, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Cervantes
escribió, porque el aburrimiento es la madre de grandes obras De de la la humanidad. creatividad. Mm. Yo creo que Cervantes escribió el Quijote porque estaba ya en sus tardes aquellas de Castilla-La Mancha y aburrido tal, y se le ocurrió, ¿no? Una historia maravillosa. Pues claro, genial, es que aburrirse es súper bueno. No, no pasa nada por aburrirse. No te digas lo contrario. Ya. No, mira, aquí un inciso, perdona que te interrumpa un momentito. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Irlanda, que anochece a las 3 está siempre lloviendo, y Daniela, mi hija pequeña, dice, ahora entiendo por qué hay tantos escritores aquí. Es que si no se aburre, y estaba ahí pues Oscar Wilde, toda esta gente, y dije, joder, Daniela, es verdad, es que si tienes siempre fiesta, estás saliendo, tal, cuando estás en un sitio más lúgubre, pues desarrollas la creatividad, algo tienes que hacer. Yo mi canal de manualidades empezó así, encerrada en casa con los niños sin poder salir, pues te inventas cosas y al final eres mucho más productivo cuando te aburres y más creativo. Claro. Aburrirse es maravilloso, ¿no? Sí. De hecho, las personas que, por ejemplo, practican el retiro de meditación vipassana de 10 días, Uh, es 10 días completo meditando todo el día. O sea, no hay nada más aburrido que eso, si quieres, ¿no? Pero descubren que no hay nada detrás del aburrimiento, como de cualquier emoción, ¿no? Cuando a las emociones les miras a la cara, te las permites con toda tranquilidad, desaparecen. Bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo, sí. ¿no? Pero sobre todo lo importante es no decirse que el aburrimiento es malo, ¿no? Luego, por otro lado, también es cierto que yo no me aburro nunca, pero podría aburrirme fenomenal. Pero no me aburro nunca porque como considero que cualquier pequeña actividad puede ser maravillosa, desde un paseo, cualquier cosita que de hacer, puede ser increíble, maravillosa, brutal si yo le pongo pasión. Entonces tampoco me aburro nunca porque siempre hay cosas increíbles para hacer, ¿no? Entonces, bueno, es una combinación. No me aburro nunca, pero me podría aburrir y estar increíblemente feliz. Vale. Y volviendo un poco, retomando los miedos, lo comentaba cuando habíamos desconectado, que a mí me gustaría saber, con los miedos nacemos, digamos que venimos programados, algo animal, ¿no? Los animales sienten miedo, me imagino, pues a los depredadores y todo eso. O aparte de esos que son más instintivos, los desarrollamos, ¿por qué razón? ¿Por experiencias? ¿Cómo funciona? ¿De dónde surgen los miedos? Claro, hay una manera de tener miedos que es la correcta, que es la animal, que es verdad que cuando está el león te acojonas, ¿no? Pero en cuanto ha pillado otra cebra te quedas súper tranquilo. O sea, es decir, eres muy flexible y el miedo solo muy puntual, ¿no? Genial. Pero el ser humano le coge miedo al miedo, ¿no? Y entonces ahí es cuando la lías, ¿no? Entonces creas fobias, creas miedos irracionales, además con tus propios pensamientos puedes crearte miedos y es un follón, ¿no? Entonces el ser humano está obligado a hacer un trabajo de control de su mente, ¿no? Porque tenemos una mente demasiado fantasiosa, entonces puede producir miedos, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano, a diferencia de los animales, está obligado. Entonces, es verdad que nosotros nacemos con cierto temperamento, pero los miedos los creamos todos a partir de ya desde bien pequeño. Hmm. Entonces, hay que aprender una tecnología para deshacer los miedos, ¿no? Que en psicología, yo creo que la mejor manera de hacerlo es la psicología cognitivo-conductual. Hmm. A través de la psicología cognitivo-conductual deshacemos esos miedos, o razonando o atravesándolos, ¿no? Son las dos vías que tenemos, ¿no? Que además definen lo que hace la psicología cognitiva y lo que hace la psicología conductual. O razona o los atraviesa, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas funcionan increíblemente bien y es cuestión de sacártelos, ¿no? Yo, por ejemplo, me he sacado un montón de miedos que había desarrollado a lo largo de mi vida, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Pero me divierte sacármelas, ¿no? Me los he ido sacando con estas dos prácticas. Pero el 99% de los miedos los fabricamos nosotros, ¿no? Nos los inventamos, a veces por experiencias, pero a veces porque otros les tienen miedo y nos lo creemos, ¿no? Y nos lo Se ocurre. contagian también los miedos, ¿no? O a veces por conclusiones que llegamos nosotros, ¿no? Pero ahora que está el tema Y, del COVID, que tú lo has dicho que es contagioso, esta alarma social de tener miedo, hay gente que realmente no se está atreviendo y gente mayor quizá también, ¿no? A no salir de casa. O sea, es un miedo que se está un poco descontrolando. ¿Cómo estás viendo tú la situación actual de la pandemia en relación a los miedos? bueno, han aumentado muchísimo, ¿no? De hecho, todas las consultas de los psicólogos las tenemos repletas de personas que ha aumentado mucho su nivel de miedo, ¿no?
Entonces, sí, pero son todos miedos irracionales, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre el tema este de la pandemia. A ver, fíjate que con el tema de la pandemia es lo siguiente, ¿no? La posibilidad de contraer el virus y tener un problema con este virus, el COVID, es muy pequeña. Sí. Está ahí, ¿eh? No digo que sea irracional, está, pero es muy pequeña. Por lo tanto, no hay que tener miedo, ¿eh? Incluso porque nos protegemos y tal, es una probabilidad muy pequeña. Eh, entonces, ahora, eso sí, protegiéndonos, ¿no? Estoy hablando de la incidencia que tenemos gracias a proteger. Entonces, una vez te proteges, tal y como dicen las autoridades, y la probabilidad es realmente ínfima, ¿no? Es, es, es igual, es más probable, por ejemplo, mueren muchas más personas cada año de tabaquismo Sí, que sí. por el problema del COVID, anualmente, si cuentas anualmente. Y no estamos asustados, la gente que fuma no está asustada de fumar, lo hace. Por lo tanto, no tenemos por qué. También hay un peligro por salir a la carretera. Sí. Hay un porcentaje de gente que morirá en las carreteras, pero es muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, puedes vivir con ello sin problemas, ¿no? Y Sí. luego, por último extremo, también puedes pensar que si te mueres, pues que no pasa nada tampoco, porque morirse es algo natural y será que ha llegado tu hora, ¿no? Y esto hay que reflexionarlo muy bien y convencerse. Pero eso no implica que te protejas. Claro que te proteges, pero te proteges sin miedo, sin estar asustado. Porque yo, por ejemplo, mira, te diré que a mí me gusta hacerme un chequeo de salud anual muy bien hecho. Y lo hago todos los años desde hace tiempo, ¿eh? Tengo 51, tampoco soy tan mayor, pero desde los 45 que lo hago. Porque me convenció mi gran amigo Kiko, que es mi maestro budista, que él también tiene cero miedo a la muerte, pero se lo hace. Es decir, yo cuido súper bien mi salud, pero no tengo ningún miedo. Ahora lo disfruto. Claro. Pues me interesa la medicina, me interesa la nutrición, el deporte, me cuido, me lo paso teta. Ahora cuando me muero, Ay, a mí se me ha bloqueado. Se me ha ido a mí la conexión. Ahora. Ay, que hay que estar cero temeroso al COVID, cero temeroso a las enfermedades. Que lo cual no quita que no te cuides absolutamente, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que la gente, sí. pues, tiene que cuidarse frente al COVID con todas las medidas, con la vacuna, etcétera, pero no tenerle miedo. Porque tenerte Claro. miedo te paraliza. En cambio, cuando tienes miedo, eres creativo, lo haces súper bien, creas nuevas soluciones, etcétera, ¿no? Sí. Y valoras bien cuál es el peligro de las cosas en cada momento, ¿no? Pero bueno, ahora lo hemos dicho de manera muy fácil, pero realmente tienes que trabajártelo un montón. O sea, las personas que nos estén escuchando, que tengan miedo a la enfermedad o a la muerte, tienen que consigan manuales de psicología cognitiva y se lo trabajen por. Sí, lo que has dicho, ¿no? Todo lo que deseamos está al otro lado del miedo. Es súper importante saber que un miedo te bloquea a conseguir absolutamente todo. Es como el inhibidor, el mayor inhibidor de los sueños es el miedo, ¿no? Entonces, y me recuerda el símil que has hecho de los chequeos. Es como tengo miedo a que me roben, tal. Bueno, primero cierra tu casa con llave cuando te vayas, tampoco es plan de dejarla abierta, pero ciérrala con llave, pero vete tranquilo. Pero tú ya estás tomando medidas o ponte una alarma, pero hasta ahí. Tampoco es cuestión de no tengo miedo, entonces, ¿no? Dejo las puertas, digo que tengo no sé qué, un poco. Y me gusta que esto se une, me ha recordado tu frase, lo de la terribilitis, ¿no? Que terribilizamos los miedos. Es como, voy a coger COVID, me voy a morir, me voy, y de repente, y va a ser horroroso. Terribilizamos siempre mucho, ¿no? Quizá está muy unido al tema del miedo. Tener miedo y ya tú lo agrandas. Parece que la consecuencia va a ser mucho más horrible de lo que realmente es ese miedo. Miedo a las arañas. ¿Qué te va a hacer? ¿Sabes? Te va a picar a lo mejor, pero que te pique es que ¿qué te va a salir? A no ser que sea súper mega venenosa y estés en Sudáfrica o en Brasil. El miedo lo magnificamos mucho, ¿no? También. Lo terribilizamos, que eso me encanta, es de lo que más me gusta de tus frasecitas, ¿no? La terribilitis. Es que es total, es total. Sí, claro, detrás de los miedos está la terribilización, ¿no? La creencia de que cualquier adversidad es muy, muy mala o terrible, va a ser insoportable. Y en realidad,
No hay nada insoportable, no hay nada terrible, ¿no? Si lo peor que te puede pasar es morirte, y eso está asegurado, y es normal, y natural, y bueno, pues ¿a qué le vas a tener miedo? Si en realidad, en cualquier circunstancia, se puede ser feliz, si no te dices lo contrario. Pero el Claro. problema es que a veces caemos en la enfermedad de la terribilitis, ¿no? Que es cuando entramos en el hábito de, sin darnos cuenta, decirnos a nosotros mismos todo el tiempo que cualquier adversidad sería terrible. Por ejemplo, si me despiden del trabajo, hostia, eso sería terrible. ¿Pero qué me estás contando? Pues si no te vas a morir, vas a tener brazos y piernas. En realidad vas a poder hacer cosas maravillosas igual. Eso no significa que no cuide mi trabajo, sí, pero no lo eleves todo. Además, hay un ejercicio que es muy bueno para darse cuenta de eso. Es que a veces la gente viene y te dice, hostia, si me pasase eso sería terrible. O sea, lo peor. Y yo les digo, bueno, ¿y si tú te quedases en silla de ruedas? Ah, no, no, eso sería peor. Ah, bueno, pues entonces no era lo peor, no era tan malo. Ah, vale. Oye, ¿y si estuvieses en guerra, en un país en guerra? Hostia, eso sería todavía peor estar en silla de ruedas. Vale, y entonces lo primero que te despidan hay que correrlo más, ¿no? Hay que bajarlo más, ¿no? De, ay, sí, 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 es verdad. Vale. ¿Y si te quedas tetrapléjico? Y tienen, hostia, esto es peor que estar en guerra incluso. Bueno, pues entonces que te despiden del trabajo es mucho menos, ¿no? Entonces, en realidad, si haces una evaluación correcta de las adversidades, como una línea de evaluación, te das cuenta de que, bueno, en realidad tú podrías ser feliz. De hecho, podrías preguntarte, ¿hay gente que con esas adversidades es feliz? Bueno, pues será que se puede, ¿no? Claro. Pero tú te dices lo contrario. Tenemos la tendencia a decirnos lo contrario y a terribilizar, ¿no? Y a dificultarnos la felicidad, ¿no? A nosotros. Sí. Ya para terminar, que a la horita se nos acaba, nos quedan unos minutos para cerrar. Me ha gustado mucho una frase que has dicho, que también la dices, de la necesidad, no lo necesitas. O sea, ¿cómo resumiríamos? El miedo a no ser aceptado, no necesitas que nadie te acepte. Miedo a estar solo, no necesitas a nadie que te acompañe. O sea, la mayoría de miedos, miedo a no ser capaz, miedo a decepcionar. Es que realmente tú no necesitas eso que crees que vas a perder, porque es como un miedo a la pérdida de algo que creemos que al perderlo ya nos va a faltar, pero si trabajamos en no necesitar, no te quitas de golpe la mayoría de los miedos que no sean, como tú has dicho, ya miedos demasiado profundos, irracionales, los miedos del día a día, ¿vale? Yo no Exactamente. necesito estar Exacto. súper sano para hacer algo, puedes vivir con una enfermedad y seguir haciendo cosas valiosas por la gente, ¿no? ¿No? ¿No te parece que la necesidad, a lo mejor, el no necesitar es como una fórmula muy buena también? Eso es, exactamente. Tenemos que la renuncia Mm, es la clave de la felicidad. La renuncia alegre, ¿no? Darte cuenta que no necesitabas eso, que necesitas muy poco muy para ser poco, feliz. sí. No necesitas un trabajo seguro, no necesitas esposo, esposa, Mucho no dinero. necesitas un trabajo, un piso en propiedad, no necesitas que todo el mundo te trate bien todo el tiempo. ¡Qué alegría! O sea, de repente Claro, soy una persona ligera. exacto. De repente puedo pasármelo bien en cualquier circunstancia. Mm. Y entonces, eso es clave hacer este ejercicio diario. A mí me ha cambiado, Está- a mí me ha ayudado eso, el no necesitar, pero no necesitar nada. O sea, bueno, puede que no me vaya bien el trabajo, pero es que no necesito tanto dinero. Con menos puedo ser feliz, tengo miedo, no sé qué. Es que no necesito, ¿sabes? Entonces, de repente es como, pues ya está. Se acabó todo. Jo, pues nada, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo a modo final o algo que se nos haya escapado en los pocos minutitos que quedan? Comentar alguna cosa sobre los medios. Una última recomendación, cómo librarse de ellos fácilmente o rápidamente para cerrar. Bueno, yo creo que un buen mensaje sería que, chicos, chicas, está todo en nuestros pensamientos, en nuestro diálogo interno, en nuestras creencias. Y os aseguro que existe una manera de cambiar tu sistema de creencias a nivel profundo y adquieres la mentalidad y el mundo emocional de las personas más fuertes y felices. Sí. Se puede copiar, hacer tuyo y te transforma totalmente. Nosotros no hemos nacido de determinada manera. Hemos adquirido unas creencias que son las que nos ponen mal y se puede cambiar. Lo importante es eso, ¿no? Que siempre se puede cambiar. Sí, el cambio es posible. Jo, pues muy bien, muchas gracias. A mí me ha hecho mucha ilusión. Ya te dije que yo te he oído, te he escuchado mucho, me sé casi todo lo que, bueno, me sé todo, ¿no? Pero
En fin, que te sigo bastante, que muchas gracias. A los que no le conocierais, os animo muchísimo a ver sus vídeos, a leer sus libros. Ayudan muchísimo, son muy prácticos y a mí me ha servido de mucho, sobre todo para escribir el mío, con la mentalidad esta que, ¿no? De no te amargues la vida, ¿sabes? Sí, todo es muy bonito y ya está. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que coincidamos. Invitado a comer a Barcelona, o sea que te tomo la palabra. Cuando vaya comemos y si en el futuro podemos hacer otro directo o alguna otra colaboración, pues yo creo que genial porque encajará mucho con mis contenidos y a la gente está claro que le va a valer de mucho también. Así que fenomenal. Muchas gracias y nos vemos, Rafael. Un beso, hasta Chao, luego. adiós.